en la monarquía inglesa posterior. Por lo tanto, señores, ya saben que el Bloody Mary es en homenaje a María la Sangrienta y es un cóctel que cuando tienes un colocón del copón te despeja de golpe y si no lo tienes realmente es exquisito. Les he hablado de una joya y en el arte hay muchas curiosidades. Como les he dicho, esta joya no es ni el estanque ni la peregrina, pero la peregrina, bueno, perdón, aquí vemos otro retrato de María Tudor, realizado también por Hans Edward, ustedes lo pueden ver, yo creo que mucho más proporcionado. Vemos también la expresión mucho más endurecida. Antonio Moro, que hizo un dibujo, tenía una técnica de dibujo impresionante, suavizó. Aquí vemos también ricamente adornadas las mismas joyas, las manos cruzadas, el vestido es elegante y también soberbio. Pero de nuevo, la peregrina no aparece por aquí. Este retrato, por cierto, se conserva en la National Portrait Gallery de Londres, puede verse allí, mientras que el otro, el de María Tudor, lo tenemos nosotros. La peregrina. La peregrina es una joya que tiene unas vicisitudes interesantes. Y como durante hace mucho tiempo se habló de esta joya perteneciente a la Casa Real Española, pienso que vale la pena pues, hacer un poco de historia. Esta joya la compró Felipe II muchos años después de haberse casado con María Tudor. Fue encontrada en el Golfo de Panamá en 1574 y costó 8.000 ducados, que entre reales de plata y maravedíes, etc., serían 216.000 euros en la actualidad. Esta peregrina formó parte de los joyeros reales, algunos cuadros que vemos después, las reinas la llevan, hasta 1808, en que Pepe Botella, o sea José I, pidió los joyeros reales y se la llevó a París para entregársela a su mujer Louise Clary. ¿Qué ocurrió? Que de una vez depuesto José I, se fue a París, cogió la peregrina, no se fue con su esposa, se fue con su amante, saltó el charco y hacia Nueva York faltaba gente. ¿Qué pasó? Volvió a Francia y en testamento dejó la peregrina a Napoleón III. En 1848, como Napoleón también estaba hundido económicamente, vendió la peregrina y la compró un aristócrata francés, el marqués de Averson. Estuvo durante muchos años en poder de esta familia hasta que en 1969 salió a subasta en la casa Parker Bennett de Nueva York. Esta subasta fue muy curiosa porque cuando se supo esta noticia, la familia real española encabezada por Alfonso Dampierre, el que fue duque de Cádiz y se casó con la nieta de Franco, le interesaba tenerla. Esta joya empezaron a decir que no era la peregrina, que era una falsificación, que no correspondía, pero no era verdad, era la peregrina. Así que cuando se dio a subasta se alcanzaron los $15.000 de 1969. El duque de Cádiz pujó hasta los 20.000, pero quien se llevó la joya pagó $37.000 de la época, que era muchísimo dinero, y fue el marido de esta señora, Richard Burton, el actor galés. Y Elizabeth Taylor luce la joya en un pequeño papel en Ana de los Mil Días, en las que Richard Burton hacía de Enrique VIII, y era la historia de amor entre Enrique VIII y Ana Bolena. Lució la peregrina. La peregrina, cuando estaba en manos francesas, se sabe que cayó varias veces, pero nunca se perdió. Por lo tanto, $37.000, se casaron 2 veces y en una de esas reconciliaciones le regaló la peregrina. Elizabeth Taylor falleció en 2010 y en 2011 se subastaron todos sus bienes. Hoy día todo el mundo subasta los bienes de las familias, no sé por qué. Y la joya alcanzó el 13 de diciembre de 2011 en Christie's 9 millones de euros. Está en manos privadas, no sabemos qué más. Estos detalles no tienen mucho que ver tal vez con el arte,
Pero, señoras y señores, las joyas forman parte de muchos retratos. Y la joyería es un arte. Por lo tanto, bien vale la pena conocer estas vicisitudes. El primer retrato de familia, para terminar, con Felipe II. Estamos ante un retrato de Alonso Sánchez Coello, la familia de Felipe II, con unas características muy especiales. La mayoría de los retratados ya no estaban con vida, solo Felipe II. Vemos aquí a Carlos I, su mujer Isabel de Portugal, Felipe II, Ana de Austria ya fallecida, y después, a ver, porque tengo los nombres y vale la pena, el archiduque Alberto de Austria, a la infanta Isabel Clara Eugenia, importante este personaje, Isabel Clara Eugenia, y por aquí vemos al duque de Saboya y la infanta Catalina Micaela, que están de espaldas. Este, digamos, es el primer gran retrato de familia que vemos en la monarquía española. Un retrato muy denso, muy abigarrado, con un sinfín de detalles. Observen los vestidos de Isabel Clara Eugenia. ¡Qué detalles! Observen también las espadas, los manjares. Y observen que hay 13 personajes, como si fuera una santa cena. No lo era, pero así representaban. Sirviéndose aquí a Carlos I, un criado. Y lo que sí no sabe distinguir son los personajes de detrás, que se supone que son nobles de la época. Vemos también los cubiertos y jarrones, copas, etc. Un cuadro, pues bueno, muy curioso, se encuentra en el Museum Narodov de Varsovia, y Alonso Cano, pues bueno, fue un pintor español renombrado en su época, y aprendió de Antonio Moro, quien retrató a María Tudor, perdón. Y bueno, resalió un tipo de retrato cortesano con también influencias de Tiziano, aunque aquí observamos pues un retrato de esto, denso, interesante también los bordados de detrás, no vemos los cuadros que hay, etc. Pero bueno, es un cuadro con el que volvemos de nuevo a Tiziano y a Felipe II por una razón. Felipe II, aquello de reivindicar un poco la historia, fue un monarca educado en las matemáticas, la filosofía y las ciencias. A lo largo de toda su vida llegó a tener una biblioteca de 14.000 volúmenes, que forma parte del Escorial. Recuerden ustedes que Isabel la Católica tenía 200 volúmenes, regalados y heredados también. Así que, digamos que la genética coleccionista del bibliófilo se transfirió de abuela a nieto. Felipe II le llamaron el prudente, pero también pecaba de otra cosa, de querer saberlo todo, pero tenía capacidad para saberlo todo. Se interesó por la magia, la cábala, la astrología y matemáticas también, y otros sinfín de materias. Claro, reunir una colección de 14.000 volúmenes implicaba que el Santo Oficio, conocedor de las inquietudes herméticas del monarca, quisiera hurgar en la biblioteca. No lo consiguió, ni mucho menos. Felipe II los mantuvo al margen, incluso montó una treta. Nombró él mismo un censor eclesiástico para que guardara los volúmenes. Como el censor eclesiástico lo nombró Felipe, evidentemente no se dejaba perder su puesto de trabajo para contentar a la Santa Inquisición. Así que se quedaron con las ganas de meter las narices en esta biblioteca. Felipe II, como hemos dicho, pues un hombre muy instruido, muy culto, muy capaz, y en realidad podemos decir que han sido los segundos de a bordo en muchos monarcas los que han perjudicado al país. Recuérdese que Felipe II tenía un secretario que fue también el amante de la princesa de Éboli, era Antonio Pérez. Antonio Pérez empezó a urdir la leyenda negra sobre España, sobre sus monarcas, fue acrecentándose con el tiempo hasta llegar a Napoleón, que evidentemente también hizo lo suyo,
y, por supuesto, llegando incluso a la intelectualidad española del siglo XIX, que muy poco ha favorecido a la historia, hasta llegar a nuestros días y hasta llegar a que, gracias al procés, esta nueva españolidad que les he comentado. Por lo tanto, esa leyenda negra hay que seguir venciéndola, como he dicho antes, por esa dignidad que tiene nuestra historia. Porque Felipe II, señoras y señores, ferviente católico, pero querer conocerlo todo, leyó la arquitectura de Viturbio, la cosmografía de Apiano, los tratados de Arquímedes en griego y en latín, a Hipócrates Galeno y Aristóteles, entre muchos otros autores. Y también en su biblioteca, ahora en Escorial, disponía de manuscritos en hebreo y en griego. Por lo tanto, un rey muy culto. Un rey culto que se encontró con un problema a nivel de sucesión. Porque dijo aquella frase de tantos reinos que Dios me ha dado y ningún hijo para gobernarlos. Y así pasamos a Felipe III. Felipe II temía que su hijo no llegara a gobernar tanto por su capacidad como por su debilidad física. Era un tanto enfermizo, pero no fue así. Gobernó, no vivió muchos años, me parece que no llegó ni a los 40, como todos, la mayoría. Y vamos a hacerlo un poco más específico, era hijo de Ana de Austria y su reinado fue de 1598 a 1621. Este retrato que ven aquí es de 1617, 4 años antes de morir. Felipe III fue educado por preceptores mayores dentro de una rigidez extrema, lo cual les llevó a que Felipe III fuera un hombre abúlico, aburrido en el sentido de que no tenía ningún interés por las tareas de Estado y empezó con Felipe III lo que se llama los Austrias menores y la decadencia del Imperio español. Felipe III, aún así, era un personaje, pues, amante del arte, empezó a favorecer a Velázquez, amante de la caza, le encantaba, del teatro, hablaba varios idiomas y se entusiasmaba por las matemáticas. Pero tenía un gran defecto, es que somos humanos, no podemos hacer nada más. Era ludópata empedernido, jugador hasta las trancas, endeudó, vamos, lo habido y por haber. Y evidentemente estas deudas favorecieron a que su valido, porque en esa decadencia del Imperio Español comienza el gobierno de los validos, a ver que siempre me despisto con el nombre del valido, Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, pues empezaría, digo, esta decadencia. Felipe III, pues, fue un monarca en el que la abulia, la desidia por gobernar, se limitaba a hacer solamente los papeles burocráticos que la corona exigía. Vamos a ver. Tenemos aquí un retrato, como he dicho, realizado en 1617 por Antonio Vidal, el nombre completo, a ver, Pedro Antonio Vidal. No es muy conocido, evidentemente. Claro, los grandes nombres los eclipsaron. Pero aquí vemos un Felipe III en un decorado muy neutro, en un fondo neutro, cortina de color verde, viste armadura oscura. No obstante, fíjense ustedes el detalle de la luz que juega aquí, el brillo de la armadura. Viste oscuro, el toisón de oro y empezamos a ver los famosos cuellos en las gorgueras o cuellos lechuguilla, que así se les llama. También interesante los puños que lleva aquí en una camisa bordada. Bien, Felipe III lleva una vara, lleva la espada, el mundo como dominador del territorio y, por supuesto, una armadura en un cojín. Un cuadro, digamos, ciertamente austero, ciertamente monárquico y que ya también nos vuelve a mirar al espectador. Digamos que era también bastante atractivo.
aquí lo que tenemos es en un cuadro muy, muy conocido. Este cuadro, por eso, tiene una curiosidad. Este cuadro, como muchos otros que ahora están en el Prado de grandes dimensiones, este cuadro hace 3 metros también por 2,12, grandes, sirvió para decorar las paredes del Salón de Reinos del Casón del Buen Retiro en Madrid. El Salón de Reinos actualmente va a ser un anexo al Museo del Prado y el Salón de Reinos disponía de unas paredes enormes. Este Casón del Buen Retiro fue mandado construir por su hijo, Felipe IV, como palacio de solaz y entretenimiento de la monarquía. Entonces se necesitaban cuadros de gran formato para llenar las paredes. Este es un cuadro muy famoso de Felipe III, pero atención, Felipe III ya no vivía. Falleció en 1621. Este cuadro se realizó en 1635. Por lo tanto, estamos ante un cuadro basado en la perspectiva de Pedro Antonio Vidal, como hemos visto antes. Siempre se ha atribuido a Velázquez, pero ahora, con las nuevas técnicas y los infrarrojos, rayos X, etc., se ha podido averiguar que no solo Velázquez participó en la obra, sino otros muchos pintores. Por ejemplo, Vicente Carducho, Bartolomé González, Eugenio Cajes o Juan de la Corte. Sí se sabe que la mano de Velázquez está en el caballo, en la cabeza del caballo. Este es un cuadro ecuestre, de nuevo, estamos ante un cuadro en caballo en corbeta. Felipe III viste la banda roja y lleva una bengala, símbolo igualmente de ser el jefe supremo de los ejércitos. Es un cuadro de fondo tormentoso, lo cual significa no solo dominio en la tierra, dominio y poder de territorios, sino dominio de las bajas pasiones, las del pueblo y las suyas, aunque ya vemos que como ludópata no logró gran cosa. Se supone que esta ciudad que vemos aquí es Lisboa. Es un cuadro, pues, costero, o sea, vemos el mar. Y, como saben, era rey de Portugal también y entró en la ciudad, la capital portuguesa, en 1619. Por tanto, estamos ante un retrato muy distinto del anterior, en el que se significaba poderío y en el que Felipe IV quiso rendir homenaje a su padre. Y ahora pasemos a otro, que es Margarita de Austria, la esposa de Felipe III. Un cuadro muy distinto. Brioso corcel, gente vehemente, con ganas de dominarlo todo. Un corcel tranquilo, sosegado, de paseo. La reina la vemos como en un trono, a caballo. El vestido ricamente engalanado, mangas pajizas, que se le llama, la gualtrapa también muy bordada, y este cuadro no es velazqueño, fue realizado por Juan Pantoja de la Cruz, otro de los grandes maestros del Renacimiento español y uno que dentro del gremio es muy conocido, aunque para el gran público, lógicamente, no tanto. Estamos ante un paisaje al atardecer, tranquilo, sosegado, como correspondía a la reina de la época. Este paisaje es la Casa de Campo de Madrid, y aquí se observa una fuente que es la Fuente del Águila, que en estos momentos está en el Escorial. Un paisaje en el cual la Casa de Campo, el monarca Felipe III, le tenía mucho gusto y mucho cariño, porque también sirvió de solaz y recreo para sus, ¿cómo se llama? Para sus diversiones, ¿no? Es importante destacar que Juan Pantoja de la Cruz también heredó o también bebió de las fuentes velazqueñas, fue un retratista de nobles. Fíjate. ¿Hay alguna explicación de por qué los caballos están tan desproporcionados en este tipo de cuadros? Para dar realce a la figura, a las figuras reales.
No es que sea desproporción, es que también participaron varios personajes en este cuadro, en estos artistas. Pero los Velázquez también estaban muy desproporcionados. Para dar esa sensación encabritarse, o sea, de volverse, cuando un caballo se encabrita y va a correr, pues en este caso lo que querían es dar realce al monarca, a la reina en esta condición, ¿no? Pero aquí ya digo, un cuadro pues muy tranquilo, muy sereno, muy distinto. Con Felipe III es importante destacar que no solo se inició la decadencia, pero sí se inició el siglo de oro español. En 1605 se publicó la primera parte del Quijote, en 1615 la segunda. Quevedo y Góngora eran los máximos exponentes literarios. Recuérdense aquellas peleas verbales. Quevedo llamaba a Góngora la culta, la tiniparla, o ese era una nariz a un hombre pegado. Y Sevilla, Madrid y también otra ciudad eran ciudades brillantes, potentes, económicas. Puerto de Indas. Ciudades brillantes, potentes económicamente y realzadas. Es decir, empieza una decadencia política y en cambio empieza una realeza, un realcimiento cultural, humanístico. También apareció Lope de Vega y más tarde el Greco. Es interesante, pues, dejar constancia de todo esto porque, lógicamente, somos hijos también de estas historias y de un pasado que, como he dicho antes, nos hemos de enorgullecer. Felipe III, que continuamos por aquí, no, es Ana María de Austria, el último cuadro. Felipe III heredó ya un reino bastante problemático. Felipe II no dejó las cosas muy claras, por así decirlo. Las dificultades financieras eran patentes. Así que con Felipe III se realizó la firma de la paz de Londres en Inglaterra. En 1609 la tregua de los 12 años con las llamadas Provincias Unidas de los Países Bajos y la paz con Francia, que quedó consolidada ya con Felipe II, y Felipe III lo consolidó en 1615. Y lo hizo de la siguiente manera. Una princesa francesa se casó con Felipe IV, Isabel de Borbón, y una infanta española se casó con el rey de Francia, concretamente con Luis XIII, creo que también era Ana de Austria. Y Ana de Austria parió a Luis XIV, el rey Sol. Es decir, que las españolas lo sabemos mentar muy bien. Terminemos, no del todo aún, con Margarita de Austria y con un cuadro muy distinto del que acabamos de ver. Es un cuadro realizado por Bartolomé González, que antes les he hablado de Bartolomé González, entre los muchos pintores que colaboraron en el famoso Salón de Reinos. Un cuadro extraordinario, sin lugar a dudas. Vemos aquí esa hierática majestad de la monarca. Lleva una corona singular llena de perlas, una joya abovedada, aquí, abobada, y unos hilera de botones de diamantes. Cuello, fíjense en el detalle del cuello de gorguera o de lechuguilla, espectacular como está pintado al detalle. Fondo de color rojo, símbolo de poder, realizado en 1609, y aquí vemos unos bordados en dorado. Mangas pajizas, como se llaman, y el lebrel tiene un nombre muy curioso, bailán, que así se llama, fiel también. Nos mira la dama, nos mira, pero majestática, distante. Interesante también el pañuelo con la puntilla bordada y las manos en la misma, en aquí muy blancas, en contraste con el rostro, que también es muy blanco. Un retrato real, un retrato majestuoso. Claro, evidentemente más interesante que este otro, pero dijimos que el tema de realizar cuadros con caballos surgió de Johannes Stratnus, un pintor manierista también nacido en Flandes
Y aquí vemos unos grabados. Se inspiró en los mismos, en los emperadores o soldados romanos o generales romanos importantes a caballo. Esta tradición, aquí lo vemos muy distinto, es un grabado. Esta tradición fue, o esta idea fue la que se fue llevando a cabo no solo en España, en muchos otros países, para dar realce a la monarquía del momento. Felipe III falleció de una forma curiosa, pero esto es una leyenda. Falleció de eripicela, que era una enfermedad de la piel que llegaba a los tejidos subcutáneos. Pero la leyenda dice que Felipe III se encontraba al lado de la chimenea achicharrándose. Ocurrió que el estricto protocolo de la Casa de Austria obligaba a que el rey no pudiera ocuparse de la chimenea, que tenía que hacerlo, pues, otro noble, otro encargado, el marqués de Polar. Pero el marqués de Polar, cuando llegó allí a su majestad, le dijo: majestad, no puedo encargarme de la chimenea porque de esto se encarga el duque de Uceda y en estos momentos está ausente en sus posesiones de Úbeda. Total, que la leyenda dice que el rey falleció por estas circunstancias, por causa del protocolo estricto de la Casa de Austria. Leyenda o verdad, lo dejamos así, entra dentro de la historia, pero sí que es cierto que falleció de eripicela, es decir, de esta enfermedad cutánea. En parte todo ello también promovido por los efectos de consanguinidad. Bien, pasemos a Felipe IV, pasemos a las meninas. Pero antes hablemos un poco de Felipe IV. Felipe IV no tenía, digamos, las mismas luces intelectuales que su padre, pero sí también un vicio muy, muy potente que ya les voy a comentar. Felipe IV se casó con Isabel de Borbón y evitó en parte la consanguinidad. Pero le gustaban las letras, le gustaban las artes, si su padre inició el mecenazgo con Velázquez, él lo apoyó al máximo. Le gustaban artes, escribir, la literatura, pero no llegó al nivel intelectual de sus antepasados. Y si el padre era ludópata, el hijo era un adicto al sexo. Promiscuo es poco, como diría Chiquito de la Calzada, un amatoma sexual. Porque es que, vamos, el hombre le iba a la marcha una barbaridad. Se habla, algunos historiadores, no se ponen de acuerdo, de que llegó a tener hasta 46 hijos bastardos. Tal vez exagerado, pero 30 sí que podemos hablar de ellos. Uno de estos hijos lo concibió con María Inés Calderón, llamada La Calderona, que era una actriz de teatro en el Corral de la Cruz o del Príncipe. Digamos que con esta mujer sí tuvo pues un affair un poco más prolongado, no era simplemente pues tener una relación íntima y flash, sino que había algo más profundo, hasta tal punto que el hijo que tuvo con ella fue bautizado como Juan José de Austria, y a los hijos bastardos se les escribía como hijo de la tierra, y fue su padrino un caballero de la Orden de Calatrava. Por lo tanto, la Calderona aquí supo jugar muy bien sus cartas, porque Juan José de Austria fue no solo hermano o hermanastro, por así decirlo, sino un gran ayuda para Carlos II. A pesar de esta distancia, digamos, oficial, pues sirvió a las órdenes de su hermano. Felipe IV, leer, escribir, y Felipe IV, vamos a ver, es lo que hemos dicho antes de reivindicar la monarquía, nuestra historia. Felipe IV se las vio y se las deseó para gobernar, al margen del tema de sus escarceos amorosos, que los tenía, también era una forma de desahogarse, entiéndase, pues, de la expresión que tenía, pues, digamos, tuvo una serie de problemas también muy peculiares con su carácter. Fue un personaje que sufrió bastante en este aspecto,
y aún así, a pesar de las dificultades, sabía que tenía que gobernar, sabía que tenía que hacer honor a sus ancestros, pero a pesar de todo, también era un tanto melancólico y en muchas ocasiones se dirigía al Escorial y estaba en el panteón de sus ancestros, intentando captar la gloria que supuso todo aquello para ellos. Felipe IV se encontró pues con una situación bastante complicada. En primer lugar, heredó el imperio que nunca se ponía al sol, pero se rebelaron Cataluña, se rebelaron las Provincias Unidas de los Países Bajos, que obtuvieron la independencia, se rebeló Portugal, que obtuvo su independencia, y el ejército francés también llegó hasta Madrid. Aparte de todo esto, se encontró en Francia con un personaje crucial en la historia de Francia y también de España. Armand Jean Plessis de Richelieu, el famoso cardenal Richelieu, que era el primer ministro de Luis XIII. Este primer ministro, vamos a ver, digamos que concibió ya una idea del Estado muy distinta a la que tenía la monarquía austríaca. Felipe IV creía que era providencialista, es decir, la providencia es la que trae los hechos, es lo que provee todo, etcétera, etcétera. En cambio, Richelieu, que, damos un poco de reconocimiento a su gran figura, fue el creador de la grandeur, la expansión de Francia y el poderío del mismo, fue el creador del primer periódico mundial, La Gazette, fue Richelieu, las famosas puntas, Richelieu también, culto, con gran sentido de la paciencia y sobre todo de Estado. Incluso renegó de su condición de cardenal, o por lo menos abjuró de ella, por Francia. Francia antes que todo. Y con aciertos y desaciertos, estemos de acuerdo o no, este sentido patriótico es muy de agradecer y muy a tener en cuenta. Richelieu, pues, no era provincialista porque decía que la política era el arte de la inteligencia humana. Pobre Richelieu, si levantara la cabeza ahora mismo, se vuelve a la tumba de golpe. ¿Qué diría de Donald Trump? ¿Qué diría de Boris Johnson? ¿Qué diría de Italia, Matteo Salvini? O vamos, ¿qué diría de Pedro Sánchez y de Podemos, etc.? ¿Dónde está el arte de la inteligencia humana? En ninguna parte. Porque es que además, me hace gracia porque tenemos unos políticos tan cazurros intelectualmente, tan cero a la izquierda en este aspecto humanístico, que ni se les ha ocurrido realizar una visita guiada al Museo del Prado para dar soporte al mismo, para dar apoyo, para que se instruyeran, porque les hace falta. No estaríamos como estamos si fueran más instruidos. Mira que se me llama, Pero es cierto, o sea, ni los nuevos que han entrado, perdón, ni los nuevos que han entrado tienen nivel intelectual para esto. Pero nada, mucha constitución que me parece muy bien, mucho ver las puertas, pero el recumen cero a la izquierda. Bien, Felipe IV tenía 51 años, envejecido, cansado. Tuvo más la presión del famoso conde duque de Olivares, su valido. El conde duque, cuando falleció, respiró el monarca. Aquí lo vemos en un cuadro de Velázquez, austero, digno, distante. La columna se intuye, pero no demasiado. La luz está solo en el rostro. Se aprecian aquí un tratamiento cromático con juego de negros. El vestido, no hay galas, no hay nada. 51 años, le quedaba poco para fallecer. Buen trabajo de Velázquez, por supuesto, con el pelo, la mirada perdida, la mirada cansada, triste, y la luz iluminando el rostro, un rostro ya pues con particularidades genéticas importantes. Marta. Y nos vamos a las menías. Marta, solamente un pequeño comentario. Sí, Evidentemente, diga. estamos en un encuentro de arte y cosas de esta, pero como apuntaste es que a este señor le vino una causa torcida, porque se encontró con el alzamiento de Cataluña, Sí. lo de Portugal, Sí. y lo de Flandes. Es decir, esto no viene por casualidad, esto viene a partir de una política nefasta
que hizo este señor acabó con su alido La política y se nefasta. encontró con esto. Exacto, la Claro. política nefasta, claro, esto puede dar un debate. Del conde Por Duque eso de- no quiero tocar el tema, solamente apuntar que no le viene de casa. No. Viene porque el tipo se lo buscó. O mejor, no se lo buscó, lo dejó en manos de otro tipo, que fue lo que nos llevó. Bueno, le llevó a esta pero es que situación. hemos de reconocer una cosa, que los Países Bajos querían independizarse por razones obvias, porque estaban sujetos a una monarquía que no compartían, ni siquiera a nivel eclesiástico, ya el protestantismo estaba ya muy enraizado. Portugal quería también su independencia. Es decir, el conde duque de Olivares era un personaje pues déspota, pero también bastante inútil en este aspecto. No supo negociar. Tanto Carlos I como Felipe II, la gran virtud que tuvieron es que tenían un gran imperio que no podían controlar con las armas, pero sí tenían la habilidad política para saber negociar. Y esto es importante, porque hoy, precisamente hoy, se carece de todo esto. Sabían dar, recibir, entregar, pero vamos a ver, Felipe IV ya también es un producto de consanguinidad, o sea, ya las células grises ya funcionaban poco, por así decirlo, ¿no? Enfermizos también, duraban muy poco. A ver, a más, ¿qué les he dicho yo? Que era un adicto al sexo, estos famosos, la tira de hijos. A sus esposas les encajó 13 hijos, entre las dos, solo que vivieron 4. Sí, pero ya te comento, no se trata de tratar temas políticos. Lo que yo sé, o creo saber, es que realmente el conde duque de Olivares pretendió, lo que hizo, lo consiguió, mantener una situación de omnipotencia de España por encima de cualquier cosa. Se metió en guerras tremendas y todo el reino de este señor fue guerras y guerras. Exacto, Ya lo porque sabes, las ¿no? otras provincias deseaban ya, los otros países deseaban ya liberarse. Claro, y lo de Portugal fue que el tipo metió la mano, era una política errática, meter allí los españoles contra los portugueses y aquí la exención, la pretensión de Exacto. impuestos extraordinarios en Cataluña, en fin, lo que da a Sí, sí, entender sí. un verdadero desastre. Efectivamente era una política nefasta que ya digamos ya venía un poco de Felipe Sí, 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 III venía por- y del duque de Lerma que les he comentado. Es decir, sí, Felipe IV en este caso pues tuvo también su responsabilidad, pero presionado por el conde duque de Olivares. Piensen que lo tenían dominado, ¿eh? Por lo tanto, muchos de los acontecimientos, por eso les he dicho yo que a veces muchos de los acontecimientos políticos a los que se vieron sujetos nuestros monarcas es responsabilidad o tal vez culpabilidad de los segundos de a bordo. La leyenda negra de Antonio Pérez, el valido en cuanto al duque de Lerma, el valido en cuanto al duque de Olivares. Personajes oscuros, muy maquiavélicos, que maquinaron y que realmente sí conservaron la estructura del imperio solo en base a lo que ahora les voy a contar, el protocolo. Porque estamos ante las Meninas de Velázquez, uno de los cuadros más extraordinarios de la historia del arte. Aquí vemos a Felipe IV y Mariana de Austria, que reflejados en el espejo contemplan a la infanta Margarita, que es la que atrapa prácticamente toda la luz del cuadro. ¿Por qué? Porque estaba sana y porque estaba viva, porque las otras habían fallecido, vendrán 2 más después. La pequeña Margarita ya nos mira también con distancia porque sabe positivamente que en público no puede sonreír, sus padres tampoco lo hacían en público, y ya está perfectamente adiestrada para sus funciones en lo que se suponía en la época de posible gobierno. Pequeña, 5 años, pero ya fíjense ustedes cómo los educaban. Tenemos los nombres de las meninas y de los personajes que intervienen en ellas. Aquí tenemos a María Agustina Sarmiento de Sobraya, que se arrodilla ante la infanta Margarita. Se arrodilla no como gesto de amabilidad, sino por protocolo, porque solo arrodillada podía hacer entrega de lo que vemos aquí, lo veremos después, de un pequeño jarroncito. Imagínense ustedes qué estricto protocolo había, todo era apariencia, no había leña para las chimeneas, se comía en platos de oro, pero el pescado estaba podrido, pero el protocolo era absolutamente exigente. La otra menina se llama Isabel Velasco. Ambas meninas también recogen parte del juego lumínico de la escena. Fíjense los blancos
él resalta mucho más esta infanta y también ella también se inclina. Solamente inclinada podía dirigirse a la pequeña infanta Margarita, pobreta. Maribárbola y Nicolasito, a ver que siempre Pertusato. Nicolasito, Pertusato y Maribárbola, los enanos o monstruos que también se les llama. Evidentemente tenían una enfermedad, eran propiedad de Mariana de Austria, podían hacer lo que les diera la gana, decir lo que les diera la gana, eran los bufones, pero también tenían sus ocurrencias y sus críticas. Y en este cuadro, las meninas, el único símbolo de vida, por así, de movimiento, más que de vida, de movimiento, es la patada que Nicolasito da al chucho. Aquí quieto, símbolo también de fidelidad. Nicolasito y Maribárbola, los monstruos así llamados, ¿no? Les encantaba a la corte tener personajes deformes en esta situación porque así se consideraban seres superiores y que estaban mucho mejor. Imagínense ustedes también la calidad humana que corría, ¿no? Aquí tenemos al propio Velázquez, hablemos un poco más tarde de él. Estos dos personajes son Manuela de Ulloa, que era la encargada de cuidar a las doncellas y damas. Y este otro personaje no se sabe quién es. Estos personajes sabemos quiénes son gracias a Antonio Palomino, que en el siglo XVIII fue un pintor también de gran importancia y realizó un tratado de arte que, digamos, por la evolución lógica de los acontecimientos no está del todo vigente, pero que proporcionó muy interesantes informaciones como las que les estoy dando. Lo calificó como guardadamas, es decir, guardaespaldas, en el fondo, ¿no? Y aquí detrás tenemos a José Nieto Vélez, aposentador de la reina, porque Diego de Velázquez era aposentador del rey. Diego de Velázquez, pues bueno, nació en Sevilla, ya tenía unas grandes cualidades como pintor, se fue a Roma, allí llegó en la culminación y lo traspasó todo a España. Trabajó para la corte de Felipe IV y también, pues como todos sabemos, realizó todo tipo de retratos, bodegones, pintura religiosa, etc. Los retratos que aquí vemos de las meninas, estos retratos son la leyenda de Aracne de Rubens, que está perdida, y Apolo y Pan de Jacob Jordaens, que se conserva en el Museo del Prado. Fíjense ustedes la habilidad de Velázquez en pintar también en estas paredes cuadros que no sabemos distinguir, pero que configuran dan equilibrio a la pieza. Velázquez, como he dicho, era aposentador del rey, de Felipe IV. Que Felipe IV, en una anécdota más de cómo era, pues en cuestiones relacionadas con el sexo, tenía no un padre confesor, sino una madre confesora, Sor María de Ágreda. Se confesaba el rey de sus pecados, la otra le decía rezar Padre Nuestros y Ave Marías, volvía a las andadas, volvía a lo mismo, se escribía largas cartas pidiendo por favor absolución a sus pecados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es de extrañar que perdiera también los reinos, es que todo iba así. E incluso llegó Felipe IV al extremo de pedir que la Sor María de Ágreda y las monjas del monasterio a que acudía hicieran penitencia por él, para que él pudiera seguir con lo suyo. A ver, seamos claros, él reconocía su adicción, era de ser un grave problema, sabía los problemas que había el Estado, pero era más fuerte que él. O sea, ahora tenemos medicinas, hay psicólogos, psiquiatras, etcétera, pero en aquella época, ojo, era todo un poco más peliagudo. Por lo tanto, pues, entendamos un poco que Felipe IV era como era, en parte por defecto genético de la consanguinidad, por los sucesos políticos, encontrarse con un Richelieu no era moco de pavo y con todas las sublevaciones que tuvo, encontrarse con un conde duque de Olivares, pues que incluso Velázquez lo pintó con gesto austero y al que le tenía muy poco simpatía, todo hay que decirlo. Y bien, Velázquez, como hemos dicho, era el aposentador del rey. Como cortesano experimentado, aparte de pintar las famosas obras que todos conocemos,
tenía los siguientes tareas. Era el encargado de las sábanas del rey, de los sacos de paja de los guardias, de que en invierno las esteras estuvieran en orden, del abastecimiento de leña y carbón, de controlar el personal de limpieza y de sostener la silla del rey durante los ágapes públicos. O sea, fíjense ustedes las funciones que tenía. En parte era hombre de confianza del rey. Aquí lo vemos en su tarea profesional, mirando al público, mostrándose tal cual es, pintor de corte. La cruz de Santiago vino después, la pintó alguien después, porque la cruz de Santiago se le concedió efectivamente al demostrarse que tenía pureza de sangre, que no tenía ni antecedentes judíos ni árabes. El ADN. El ADN, exacto. En 1657, Diego Velázquez escribe lo siguiente. Diego Velázquez, aposentador real, hace saber que se le debe por su servicio la cantidad de 60.000 reales. El desollinador de palacio y los empleados que dependen de él han dejado de trabajar. Y lo que es peor, no hay un real para pagar la leña destinada a las chimeneas de los aposentos de su majestad. Qué fuerte. Imagínense ustedes que esto era en 1657, ¿cómo debe durar? En julio de 1660 acompañó a Felipe IV en un viaje y al regreso de Madrid está ya muy agotado, muy cansado y murió en el mes de agosto de 1660. Por lo tanto, el final de un pintor, gran pintor, considerado también en su época, pero que vivió en la decrepitud de